Dicen que los muertos no regresan, pero esa mañana, cuando las puertas del juzgado se abrieron y una figura vestida de negro cruzó con paso sereno, todos los presentes sintieron que algo más poderoso que la muerte acababa de entrar. Nadie habló, nadie respiró. Solo se escuchó el eco de los tacones de Elena Morales, la mujer que muchos daban por desaparecida. A su lado, 2 niños de unos 4 años caminaban tomados de su mano. 2 pequeños con el mismo cabello oscuro y los mismos ojos que alguna vez pertenecieron a Héctor Valdivia, el empresario que todos habían venido a despedir, y cuya fortuna estaba a punto de ser disputada. Lucía, la supuesta viuda, giró lentamente desde su asiento en la primera fila. Su sonrisa, esa sonrisa segura que usaba para impresionar a los abogados y fingir duelo, se congeló. No podía creerlo. Elena estaba viva. Y no solo viva, sino más fuerte, más hermosa, y acompañada de 2 niños que parecían fantasmas del pasado. El murmullo se extendió por toda la sala del juzgado como un fuego. Los periodistas se levantaron de sus asientos, los flashes comenzaron a brillar, y el juez tuvo que golpear la mesa para pedir silencio. Elena no se inmutó, caminó con calma hasta sentarse en la banca del frente. Su rostro no mostraba rencor, solo una serenidad que daba miedo. «¿Qué demonios haces aquí?», susurró Lucía con los dientes apretados, fingiendo una sonrisa frente al público. Elena la miró de reojo. «Soy la esposa legítima de Héctor». Sus palabras fueron suaves pero lo suficientemente fuertes para que todos las escucharan. «Y estos son sus hijos». Lucía soltó una risa nerviosa, pero su voz le temblaba. «Eso es imposible. Él me dijo que no podías tener hijos. Y él me dijo que tú eras solo su asistente», respondió Elena con una calma que heló el aire. «Ya ves, las mentiras siempre cambian de dueño». El juez pidió silencio nuevamente, pero la tensión era imposible de contener. Los abogados intercambiaban miradas. Uno de ellos, el más joven, revisó los documentos apresuradamente. No entendía por qué el expediente del testamento, que hasta esa mañana solo mencionaba a Lucía como beneficiaria, tenía ahora una orden especial del propio Héctor, no leer sin la presencia de Elena Morales. Lucía se aferró a su bolso con fuerza. Durante 3 años había vivido como reina en la mansión Valdivia. Había sido presentada como la nueva esposa, había controlado las cuentas, la empresa, los empleados. Había borrado cada rastro de Elena. O eso creía. Elena, en cambio, recordaba cada día de su exilio. Recordaba la noche en que Héctor la echó de casa con una mirada fría que no reconoció. Recordaba sus palabras cargadas de odio injustificado: «Eres una mentirosa, Elena. No puedo seguir contigo». No la dejó explicar, no la dejó hablar. Solo la vio salir bajo la lluvia con una maleta y un bebé en brazos, sin saber que llevaba dentro 2 corazones. Durante meses vivió escondida en el pueblo de su abuela, sin recursos, sin ayuda. Trabajó de noche cosiendo, limpiando, sobreviviendo. Cada sonrisa de sus hijos era su fuerza, y cada lágrima era un recordatorio del amor que perdió. Pero nunca buscó venganza, solo la verdad, y ahora, al verla frente a Lucía, supo que el momento había llegado. El juez la observó con respeto. «Señora Morales, según el expediente, usted es la esposa legal del señor Héctor Valdivia. Sin embargo, hay documentos que indican una separación». «Nunca hubo divorcio», interrumpió Elena con voz firme. «Fui expulsada de mi casa, pero jamás firmé un papel». Lucía se removió en su asiento. «Eso es mentira. Él me dijo que todo estaba en regla». «Él te dijo muchas cosas, ¿verdad?», replicó Elena con una leve sonrisa. «Pero los muertos no pueden firmar mentiras». La prensa captó cada palabra, cada gesto. Los flashes no paraban. Lucía bajó la mirada, sudando, mientras el notario se levantaba lentamente, sosteniendo una carpeta sellada con el emblema dorado de la empresa Valdivia. «Señor juez, antes de continuar con la lectura formal del testamento, debo informar que el señor Héctor Valdivia dejó una cláusula especial», dijo el notario. Ordenó que la apertura de su última voluntad se realizara solo si su esposa Elena Morales comparecía en persona. Un murmullo sacudió la sala. Lucía apretó los dientes. «Esto es ridículo», gritó. «Él me amaba. Yo estuve con él cuando ella lo abandonó». Elena levantó la mirada, sin parpadear. «No lo abandoné, me echaron». La frase cayó como un golpe seco. Un silencio incómodo se extendió. Lucía quiso responder, pero algo en los ojos de Elena la detuvo.
Era una mirada que no conocía la ira, sino la verdad. El juez decidió hacer un receso antes de continuar. Los periodistas salieron apresurados para enviar las primeras notas. Reaparece esposa legítima de Héctor Valdivia con 2 hijos. Lucía se giró hacia su abogado, desesperada. Tienes que hacer algo. Esto no puede estar pasando. Lucía, susurró el abogado, si ese testamento es real, ella tiene todos los derechos. No, no puede tenerlos. Él me lo prometió, me dijo que todo sería mío. Mientras tanto, Elena se inclinó hacia sus hijos. Uno de ellos, el más pequeño, jugaba con un cochecito de plástico. Mami, ¿ese señor era malo?, preguntó inocente. Elena lo acarició con ternura. No, mi amor, solo se perdió por un tiempo. Lucía los observó de reojo y por primera vez sintió miedo. Aquellos niños eran la viva imagen de Héctor. No había duda, y si las pruebas de ADN existían, todo lo que había construido se derrumbaría. Los minutos pasaron lentos. Cuando todos volvieron a sus asientos, el juez pidió al notario que iniciara la lectura del testamento. Lucía se recostó hacia atrás intentando parecer tranquila. Elena, en cambio, cerró los ojos un instante. No sabía qué encontraría en esas páginas. Tal vez perdón, tal vez más heridas, pero estaba lista. El notario carraspeó. Yo, Héctor Valdivia, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que mi última voluntad deberá ser cumplida sin alterar una sola palabra, empezó a leer. Y que bajo ninguna circunstancia se considerará válida si no está presente mi esposa Elena Morales. Lucía se tensó, su respiración se volvió corta. He cometido errores que no pueden repararse, pero la verdad debe saberse antes de que descanse en paz. Elena abrió los ojos lentamente y en ellos había una sombra de tristeza y fuerza. Sabía que esas palabras no eran casualidad. Héctor había descubierto algo que explicaba todo. Lucía tragó saliva. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó con voz quebrada. El notario levantó la vista. Eso, señora Lucía, lo sabremos en la siguiente página. Pero antes de continuar, una ráfaga de viento atravesó la sala, apagando brevemente las luces. Algunos se sobresaltaron. Elena, sin moverse, murmuró apenas audible. Héctor siempre detestaba las mentiras. Y entonces, en el silencio que siguió, todos supieron que aquella lectura no solo repartiría una herencia, sino revelaría un secreto capaz de destruir vidas. ¿Por qué Héctor había dejado una carta sellada solo para Elena y por qué el notario parecía temblar antes de leerla? El ambiente en la sala se volvió espeso, casi irrespirable. El juez pidió que nadie saliera y que se retomara la lectura del testamento. El notario, un hombre de cabello canoso y mirada temblorosa, se puso de pie y ajustó sus lentes. En sus manos tenía un sobre sellado con cera roja. En la parte superior, con letra firme, se leía: solo abrir en presencia de mi esposa, Elena Morales. El silencio fue total, hasta los murmullos de los periodistas se apagaron. Elena mantuvo la cabeza erguida, pero sus dedos se entrelazaban con fuerza sobre sus rodillas. Podía sentir el peso de cada mirada sobre ella. Lucía, en cambio, trataba de mantener la compostura, aunque su pierna se movía sin control. Sabía que algo no estaba bien, que aquel sobre no traería buenas noticias para ella. El notario respiró profundo antes de hablar. Este documento fue escrito por el señor Héctor Valdivia y entregado personalmente a nuestra oficina 3 días antes de su fallecimiento. Lo acompañó con instrucciones específicas, debía leerse íntegramente y sin interrupciones, en presencia de su esposa y de todos los interesados. Lucía arqueó las cejas con una sonrisa cínica. Entonces, léalo de una vez. Estoy segura de que Héctor no me habría traicionado. El notario rompió el sello y desplegó la carta. La voz le temblaba, pero siguió. Mayor que, si estás escuchando esto, Elena, significa que ya no estoy. Sé que probablemente nunca me perdonaste y no te culpo. Fui un cobarde. Me dejé engañar, manipular y cegar por las mentiras de una persona en la que confié más de lo que debía. Lucía se removió en su asiento. Su sonrisa se desvaneció. El notario continuó. Mayor que, durante años creí que tú me habías traicionado, que los gemelos que esperabas no eran míos. Me lo probaron con documentos, con testigos, con un supuesto resultado de ADN. Pero hace 2 meses descubrí que todo era una farsa, que los informes fueron falsificados y que la persona responsable de esa mentira fue Lucía.
Un jadeo recorrió toda la sala. Elena cerró los ojos conteniendo las lágrimas. Lucía se levantó de golpe. Eso no es cierto. Él estaba confundido. Yo jamás haría algo así. El juez golpeó la mesa. Silencio en la sala. El notario siguió leyendo, implacable. Mayor que, Lucía, si estás presente, sabrás que todo lo que digo está respaldado por pruebas. Las cuentas, los correos y los documentos que me hiciste firmar fueron revisados. Descubrí que desviabas dinero de mis empresas y que usaste mi nombre para borrar todo rastro de Elena. Y cuando intenté confrontarte, fingiste lágrimas y me mentiste una vez más. Lucía palideció. No, él no puede haber dicho eso. Eso es mentira. El notario alzó otro documento. El señor Valdivia dejó anexadas copias certificadas de los informes de la investigación. Todo está aquí. Los abogados de Héctor, que hasta ese momento habían guardado silencio, intercambiaron miradas graves. Uno de ellos habló en voz baja. Yo mismo revisé esos documentos. Son auténticos. Lucía dio un paso atrás tambaleante. No, no puede ser. Elena la observaba, sin decir una palabra. No con odio, sino con una calma que dolía más que cualquier grito. El notario continuó. Mayor que, a mis hijos, a quienes apenas conocí, les dejo todo lo que alguna vez construí. Ellos son mi verdadero legado. Y a ti, Lucía, no te dejo nada. Ni mi apellido, ni mi fortuna, ni mis recuerdos. Porque lo único que me diste fue la ruina de lo que más amaba. Lucía gritó, intentando abalanzarse sobre la mesa. Miente, él me amaba. Me lo dijo. Dijo que me dejaría todo. 2 guardias se acercaron para detenerla. Las cámaras grababan cada segundo. La prensa afuera ya difundía los titulares, la amante de Héctor Valdivia queda fuera del testamento. Elena respiró profundamente. No era alegría lo que sentía. Era una mezcla de alivio y tristeza. Saber que Héctor había descubierto la verdad antes de morir era un consuelo amargo. El notario tomó una segunda hoja. El señor Valdivia dejó también un mensaje adicional en formato de carta privada. Indicó que debía ser entregado a la señora Morales inmediatamente después de la lectura. Lucía gritó desde su asiento. No puede haber más. Esa carta es falsa. Él no sabía lo que hacía. El juez se volvió hacia ella con firmeza. Señora Lucía, cualquier acusación deberá presentar pruebas. De lo contrario, le pido que guarde silencio. La mujer cayó en la silla con la mirada perdida. El maquillaje corría por sus mejillas. Elena tomó la carta con manos temblorosas. El sobre tenía el aroma tenue del perfume de Héctor. Lo reconoció al instante. Lo abrió despacio mientras la sala contenía el aliento. Dentro había solo unas líneas escritas con su letra inconfundible. Mayor que, Elena, te fallé en todo lo que un hombre puede fallar a una mujer. Te hice cargar con mi desconfianza, con mis celos, con mi orgullo. Y aún así, nunca dijiste una palabra contra mí. Cuando supe la verdad, ya era tarde. El corazón no me dio tiempo para volver a casa. Pero quiero que sepas que los gemelos son mi orgullo y tú, la única mujer a la que amé de verdad. Perdóname si puedes. Elena sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas cayeron silenciosas. No por tristeza, sino por una paz que llegaba tarde. Lucía, entre sollozos, murmuró. Él no puede haberme dejado así, yo lo ayudé cuando nadie más lo hizo. El abogado de Héctor respondió con frialdad. Usted lo destruyó, señora. Y él lo supo antes de morir. La tensión era insoportable. La gente apenas se movía. Los gemelos, ajenos a todo, miraban a su madre con curiosidad, sin entender el peso del momento. El juez habló finalmente. Queda establecido legalmente que la herencia, propiedades y acciones del señor Héctor Valdivia pasan a nombre de su esposa legítima, Elena Morales, y de sus hijos. Cualquier intento de impugnación deberá presentarse con pruebas concretas. Lucía se levantó tambaleante, su voz quebrada. Esto no termina aquí, no puede dejarme sin nada. Yo sé cosas, secretos. Elena la observó un instante, sin miedo. Los secretos siempre terminan saliendo, Lucía. Tarde o temprano. Elena se levantó y tomó de la mano a sus hijos. El público la observaba, algunos con respeto, otros con asombro. En ese instante no parecía una mujer traicionada, sino alguien que había sobrevivido a su propia tormenta. Pero antes de que pudiera salir de la sala, el notario la llamó nuevamente. Señora Morales, aún falta una última instrucción.
El señor Valdivia pidió que le entregáramos una caja guardada en nuestra bóveda. Dijo que contenía la verdad completa. Elena lo miró confundida. ¿Qué verdad? No lo sé, señora, respondió el notario con voz baja. Pero sus palabras exactas fueron: cuando Elena escuche la verdad, sabrá por qué tuve miedo de morir. Lucía soltó una risa nerviosa. Otra caja. Eso no existe. Es un invento. Pero los abogados confirmaron. La caja estaba en su poder desde hacía meses, cerrada con llave y etiquetada con el nombre de Elena. Elena la observó mientras la traían. Era de metal oscuro, pesada, con un candado dorado. En el frente, grabado con letras elegantes, estaba el nombre Héctor Valdivia y una fecha, 2 días antes de su muerte. La sala entera se quedó en silencio absoluto. El notario colocó la caja sobre la mesa. El señor Valdivia pidió que se abriera aquí, delante de todos. Elena dio un paso adelante. Su respiración era lenta, sus ojos fijos en aquel objeto que contenía lo que podría ser la última pieza de su historia. Lucía, al verla, retrocedió un paso. Por primera vez, el miedo era real en su rostro. Elena apoyó una mano sobre la tapa de la caja. Si esta es la verdad que tanto escondieron, susurró, entonces que salga a la luz. El juez asintió. El notario se inclinó y empezó a girar la llave. El clic del candado resonó en toda la sala. Y en ese momento, cuando la tapa comenzó a abrirse, Lucía soltó un grito desgarrador. ¿Qué contenía la caja negra que Héctor había dejado, y por qué Lucía gritó antes de que alguien viera lo que había dentro? El grito de Lucía desgarró el silencio del juzgado. Todos se sobresaltaron. La caja aún no estaba completamente abierta cuando ella se abalanzó hacia la mesa, intentando arrebatársela al notario. Los guardias la detuvieron antes de que pudiera tocarla. Su rostro estaba desfigurado por la desesperación, el maquillaje corrido, las manos temblorosas. «No la abras», gritó con voz quebrada. «Eso no tiene nada que ver contigo, Elena. Déjala cerrada». Elena, inmóvil, observó la caja con una mezcla de miedo y determinación. «¿Por qué no querrías que la abra, Lucía?», preguntó con calma. Lucía evitó su mirada, pero su respiración entrecortada la traicionaba. El juez ordenó silencio, y el notario, sin perder más tiempo, retiró la tapa. Dentro había 3 objetos, una memoria USB, una fotografía rota por la mitad y una llave dorada con una etiqueta que decía, «Para cuando me perdones». El notario tomó la memoria. «El señor Héctor pidió que este archivo se reproduzca públicamente», anunció. Dijo que contenía su última declaración. Los técnicos del juzgado conectaron la memoria al proyector. En la pantalla apareció la imagen de Héctor Valdivia. Su rostro se veía cansado, con ojeras profundas y una expresión de culpa grabada en los ojos. El murmullo se detuvo. Era como si el muerto hablara desde el más allá. «Mayor que, si están viendo esto, significa que ya no tengo tiempo. Mi corazón no aguanta más, pero antes de irme quiero limpiar el nombre de la única mujer que me amó de verdad». Elena contuvo el aliento. «Mayor que, Lucía, tú estás ahí, ¿verdad? Siempre tan cerca de mi poder, de mi dinero. Me hiciste creer que Elena me traicionaba, que los hijos que llevaba en su vientre no eran míos. Me mostraste papeles falsos, mensajes inventados, incluso una grabación manipulada. Todo parecía real, y yo, ciego por mi orgullo, la eché de mi vida. Esa fue mi condena». Lucía comenzó a temblar. «No, no, no, apaga eso. Apágalo ahora. Mayor que, pero lo peor no fue eso. Descubrí que cuando Elena estaba embarazada, tú trataste de deshacerte de los niños. Pagaste a un médico para que provocara un accidente durante una revisión. Tengo las transferencias, los mensajes, todo. No lo lograste porque el médico se echó atrás al último momento, y ese mismo hombre fue quien me contó la verdad antes de morir». El grito de horror de Lucía retumbó en la sala. «Miente, él miente, nada de eso pasó». Pero el vídeo siguió. Héctor miraba directamente a la cámara con lágrimas en los ojos. «Mayor que, fui un monstruo, Elena. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Intenté buscarte, pero desapareciste. Y cuando finalmente te encontré, te vi de lejos con nuestros hijos. No tuve el valor de acercarme. No merecía tu perdón». Elena apretó los puños, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Los gemelos, sentados junto a ella, miraban la pantalla con curiosidad inocente. «Mayor que, esta caja contiene la llave de la casa que compré para ti y para nuestros hijos.
Está a tu nombre, nadie puede tocarla. También hay un contrato de donación, todo lo que fue mío ahora será de ustedes. No por compasión, sino porque es lo justo. Lucía cayó de rodillas. No, no puede dejarme así, yo lo amaba, él me necesitaba. Elena la miró con una mezcla de tristeza y repulsión. No se ama destruyendo, Lucía. Eso nunca fue amor. Héctor volvió a hablar en el vídeo, su voz quebrándose. Mayor que, y si alguna vez nuestros hijos preguntan por mí, diles que su padre fue un hombre que aprendió a amar demasiado tarde. Pero que jamás dejó de arrepentirse. Elena, gracias por no odiarme. El vídeo se detuvo. El silencio posterior fue absoluto. Algunos presentes tenían los ojos húmedos. El notario limpió sus lentes intentando recuperar la compostura. Lucía sollozaba en el suelo, los hombros sacudidos. Él me prometió que dejaría todo atrás, que seríamos felices. El juez se levantó con voz grave. Este documento es legalmente válido. Las pruebas de las transferencias y el testimonio del médico están registrados aquí. Cualquier delito cometido será investigado por la fiscalía. Lucía levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No, no pueden hacerme eso. Los guardias se acercaron, pero ella comenzó a retroceder, gritando. Yo no fui la única culpable. Él también me usó, él sabía lo que hacía. Su voz se ahogó en un llanto histérico mientras la sacaban de la sala. Las cámaras captaban cada instante, la amante derrotada, la esposa reivindicada, los hijos inocentes aferrados a su madre. Elena, en medio de todo, permanecía en silencio. No había victoria en su rostro, solo una calma serena que dolía. Se levantó lentamente tomando de la mano a sus hijos. El notario se le acercó con la llave dorada. Esta es la casa que él les dejó. Está en la costa, frente al mar. Dijo que era su forma de empezar de nuevo, aunque ya no estuviera para verlo. Elena la tomó. La llave brilló un instante bajo la luz. Nunca quise su dinero, susurró. Solo quería la verdad. Los periodistas se abalanzaron con preguntas, pero ella siguió caminando, sin responder a nadie. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes bañando de dorado el suelo húmedo. El aire olía a justicia y a lágrimas viejas. Uno de los reporteros comentó en voz baja. Dicen que el amor puede sobrevivir a la muerte. Pero a veces solo la verdad lo libera. Elena se detuvo al escuchar esas palabras sin girarse. Miró a sus hijos quienes jugaban con la llave como si fuera un tesoro. Vamos a casa, dijo suavemente. Subieron al coche que los esperaba. A medida que se alejaban del juzgado, el bullicio quedaba atrás. Los gemelos se quedaron dormidos en sus asientos y Elena observó por la ventana cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte. Por primera vez en años, su corazón no dolía. No porque Héctor la hubiera reivindicado, sino porque comprendió que el pasado ya no la encadenaba. Él se había ido, pero su arrepentimiento había cerrado el círculo. Mientras el coche avanzaba, Elena sacó de su bolso la fotografía rota que estaba dentro de la caja. En ella, Héctor la abrazaba el día de su boda. La otra mitad, la que faltaba, estaba pegada al fondo de la caja. La tomó con cuidado y la unió. Por un instante, las dos mitades encajaron perfectamente. Una lágrima cayó sobre el papel. Te perdono, susurró, apenas audible. El conductor la miró por el retrovisor, pero no dijo nada. La carretera se abrió frente a ellos, larga, luminosa, como si el destino finalmente le diera permiso de seguir adelante. Esa noche, en la nueva casa frente al mar, Elena colocó la fotografía sobre la repisa. Los niños dormían. El sonido de las olas llenaba el silencio. Encendió una vela junto a la imagen y habló en voz baja como si Héctor aún pudiera escucharla. Te perdiste los primeros pasos de tus hijos, sus primeras palabras, pero al menos no te perdiste el final correcto. Cerró los ojos y respiró hondo. El viento movió la cortina como una caricia invisible. Por un momento creyó escuchar su voz, lejana, decir su nombre. Y aunque el pasado seguía pesando, ya no dolía igual. Porque la verdad, esa verdad por la que tanto había llorado, finalmente había salido a la luz. Elena se recostó en el sillón, mirando las luces del mar. Afuera, una estrella fugaz cruzó el cielo, tan rápida que apenas pudo verla. Sonrió. Descansa, Héctor. Nosotros seguiremos adelante. La vela titiló y por un segundo la llama tomó la forma de un corazón. A veces la justicia no llega con un juez ni con una herencia.
Llega con la verdad que el tiempo se niega a enterrar, con el perdón que se da en silencio, y con el amor que, aunque traicionado, aún deja una última luz antes de desaparecer. Pero aquella noche, cuando el reloj marcó la medianoche, un golpe suave en la puerta la hizo abrir los ojos, y al otro lado, alguien sostenía una carta con el mismo sello rojo que Héctor usaba.